los derechos de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar. Esto es muy importante porque a veces las mujeres solamente creen que la norma está relacionada a temas de violencia y generalmente piensan que son temas solamente de violencia física o de violencia psicológica y no saben que existen muchos más derechos que también están regulados en esta disposición normativa y que precisamente les puede ayudar en la situación de poder generar mayores expectativas en la defensa de sus derechos. ¿Bien? Entonces esas cositas también son importantes. Así es que en esta parte, bien, en esta parte, la norma señala cuáles son los derechos que tienen las mujeres, bien, protegidos precisamente por esta ley. Y vamos a comenzar precisamente diciendo que dentro de los derechos de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar, estos se encuentran regulados, estos derechos, desde el artículo 9 al artículo 12 de la ley. ¿Bien? Y refiere a que existen aproximadamente hasta 4 formas de derechos que son debidamente protegidos por este texto único ordenado. ¿Bien? Vamos a comenzar primero con estos derechos relacionados, bien, a lo que es el derecho a una vida libre de violencia. ¿Ya? El tema del derecho a una vida libre de violencia. En ese sentido, el artículo 9 de la ley señala que cuando hablamos de este tema, las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a una vida libre de violencia, a ser valorados, educados y a estar libre de toda forma de discriminación, de estigmatización y de patrones estereotipados de comportamientos, de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o de subordinación. Cuando hablamos del derecho a la asistencia y a la protección integradora, debe entenderse en este punto que las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar destinan recursos humanos especializados, logísticos y presupuestales con el objeto de detectar la violencia familiar y atender a las víctimas y protegerlas y restablecer sus derechos. Los derechos considerados en este tema de derecho a la asistencia y protección son, por ejemplo, el derecho del acceso a la información, ya que las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado con relación a su situación personal a través de los servicios, organismos y oficinas del Estado en sus 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales, ¿bien? Y conforme a sus necesidades particulares. Señala además que es deber de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de todos los operadores de justicia informar bajo responsabilidad y con profesionalismo imparcial y en estricto respeto de los derechos de privacidad y de confidencialidad de la víctima acerca de sus derechos y de los mecanismos de denuncia. ¿No? En todas las instituciones del sistema de justicia y en la Policía Nacional del Perú deberá exhibirse en un lugar visible, en castellano o en lengua propia del lugar, la información sobre todos los derechos que asisten a las víctimas de violencia. Debe señalarse también el procedimiento a seguir cuando se denuncia y de los servicios de atención que brinde el Estado de manera gratuita para estos. En tal sentido, es obligatoria la entrega de una cartilla con esta información a la víctima en su propia lengua. ¿Bien? Ahora, en cuanto a los derechos que se tienen, también está, por ejemplo, el derecho a una asistencia jurídica y a la defensa pública, a la promoción y prevención y atención de salud, asimismo, a una atención social.
Cuando hablamos de los derechos laborales, bien, en el caso de lo que son los derechos laborales, el trabajador o la trabajadora que es víctima de una violencia a que se refiere este texto único ordenado, tiene derecho, por ejemplo, a no sufrir despido por causas relacionadas a dichos actos de violencia, tiene derecho al cambio de lugar de trabajo, en tanto sea posible y sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. Lo mismo se aplica para el horario de trabajo en lo que resulte pertinente. Tiene también derecho, en el tema este de los derechos laborales, a la justificación de inasistencias y de tardanzas al centro de trabajo derivadas de dichos actos de violencia. Estas inasistencias no pueden exceder de 5 días laborales en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días laborales en un periodo de 180 días calendarios. Tiene también, dentro de sus derechos laborales, a la suspensión de la relación laboral. En este caso, el juez, a cargo del proceso, puede, a pedido de la víctima y atendiendo la gravedad de la situación, conceder hasta un máximo de 5 meses consecutivos de suspensión de la relación laboral sin goce de remuneración. Y en tal sentido, la reincorporación del trabajador o de la trabajadora a su centro de trabajo debe realizarse en las mismas condiciones existentes en el momento de suspensión de la relación laboral. Y finalmente, en cuanto a lo que son los derechos en el campo de la educación, la persona víctima de violencia a que se refiere este texto único ordenado tiene derecho, en primer lugar, al cambio de lugar y al horario de estudios sin menoscabo de sus derechos, a la justificación de las inasistencias y tardanzas derivadas por los actos de violencia. Tiene también derecho a la atención especializada en el ámbito educativo de las escuelas, de las secuelas de la violencia, de modo que el servicio educativo responda a sus necesidades sin desmedro de la calidad del mismo. Bien. Ahora, es obligación del Estado la formulación de medidas que especifiquen cómo se va a favorecer la permanencia de las víctimas en el ámbito educativo y, de ser el caso, favorecer su reinserción en el mismo. Estos derechos han dado pie a que se desarrollen normas relacionadas con esto. Y surge, por ejemplo, situaciones de bullying. Y ahí tenemos el tema de la violencia en el campo educativo. O tenemos, por ejemplo, situaciones de mobbing, que es el tema del acoso sexual o el hostigamiento sexual laboral. Y ahí viene precisamente en el tema de los derechos laborales. Y así sucesivamente. Entonces, la norma no se ha quedado solamente en este punto, sino que hay varias normas relacionadas o conexas en defensa precisamente de estos derechos. Y que no necesariamente son únicamente del ámbito penal, sino que también, como ustedes pueden ver aquí, habla de temas laborales y esas normas especiales señalan un procedimiento específico. ¿Bien? Vamos a ver ahora el tema del Sistema Nacional para la Prevención y Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. Bien, esta es la parte ya del título cuarto de la ley, donde se precisa que debe existir este sistema nacional. Bien, este sistema nacional busca, bien, coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones debidamente articuladas e integradas y complementarias para prevenir, atender, proteger y reparar a las víctimas y señalar una adecuada, una proporcional sanción y reeducación de ese agresor. Se busca lograr la prevención, la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Importante aquí el tema de lo que son las acciones articuladas. Porque si cada institución se dispara solamente para lograr sus fines institucionales,
tal vez no se puede lograr lo que realmente busca el sistema. El sistema busca entonces integrar esas acciones debidamente articuladas entre todos los actores que buscan precisamente la prevención, la atención y la protección de las víctimas de violencia. En tal sentido, ¿no?, el artículo 49 habla de quiénes son los integrantes de este sistema. E integran este sistema nacional para la prevención, sanción y erradicación de la mujer, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 49 de esta norma, bien, las entidades que integran la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, ¿ya?, que cuenta con una secretaría técnica, ¿bien?, y con instancias regionales de concertación, instancias provinciales de concertación, instancias distritales de concertación. Entiéndase entonces que estas actividades que va a realizar la Comisión Multisectorial deben estar relacionadas con los fines misionales, de misión, con los fines misionales de los gobiernos regionales, de los gobiernos provinciales y de los gobiernos distritales en cada una de las regiones. Ahí es cuando viene el tema de la articulación. ¿Se dan cuenta? Ahora, estas instancias deberán coordinar con la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. ¿Y quiénes conforman esta Comisión Multisectorial de Alto Nivel? En primer lugar, tenemos al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de la Mujer. Todos ellos conforman la Comisión Multisectorial. Esta Comisión Multisectorial, que tiene su Secretaría Técnica, coordina con todas estas instancias. Y además se crean organismos específicos que coadyuvan a la labor que va a realizar esta Comisión Multisectorial. Por eso es que tienen un Observatorio Nacional de Violencia de Género, existe un registro de víctimas y agresiones, existe un centro de altos estudios y un protocolo base de actuación conjunta. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta. Por otro lado, ¿bien?, por otro lado, tenemos que, así como tenemos a la norma, tenemos también a su reglamento. El reglamento también viene a señalar algunas de las situaciones que son importantes mencionadas en la ley. Generalmente el reglamento refiere a temas procedimentales y la norma reglamentaria va a tener que ser analizada en otra charla, tal vez gratuita, más adelante, ¿bien? Porque lo que hemos querido hoy día de hoy es precisamente evidenciar cuáles son, qué se debe entender como grupo familiar, cuáles son las formas de violencia, tanto para la mujer como los integrantes del grupo familiar, y quiénes son las entidades que conforman ese sistema que debe proteger. En el caso de lo que es el reglamento, que fue aprobado por Decreto Supremo número 009-2016, este reglamento también ha sufrido algunas modificatorias. En tal sentido, el artículo 2 del reglamento señala que todas las autoridades, incluso las que pertenecen a una jurisdicción especial, y responsables sectoriales, independientemente de su ámbito funcional, de su identidad étnica, cultural o modalidad de acceso al cargo, tienen responsabilidad de prevenir, de sancionar y de erradicar la violencia contra las mujeres y quienes integran el grupo familiar dentro del marco de sus competencias en estricto cumplimiento de lo que establece el artículo 1 de la Constitución Política del Perú del año 1993, que establece que el ser humano, bien, la persona, viene a ser el fin supremo de la sociedad. Ahora, el artículo 5 de este reglamento señala que las personas que intervienen en la prevención, sanción y erradicación de la violencia, que son los que hemos visto forman parte de esa comisión de alto nivel del sistema, ¿bien?, tienen conocimientos especializados en la temática de violencia contra las mujeres. En otras palabras, deben estar constantemente
en capacitación permanente, ¿sí? Y han participado en programas, talleres o capacitaciones sobre el tema. Y para eso, las instituciones públicas relacionadas con este sistema están en la obligación de capacitar a sus funcionarios y servidores públicos que tienen relación con la prevención, con la erradicación y con la sanción de estas formas de violencia. Y ahí hay que tener cuidado, porque si esas personas deben tener el conocimiento específico, si no deciden de acuerdo a lo que escriben las normas, entonces entrarán en el tema de lo que es las responsabilidades. ¿Se dan cuenta? Porque la norma prevé en el tema reglamentario de que deben tener ese conocimiento y que deben estar debidamente capacitados. Las instituciones entonces que integran ese sistema nacional de prevención, de sanción y de erradicación de la violencia familiar aseguran, están obligados por ley a capacitar de manera permanente y especializada a su personal. ¿De acuerdo? Entonces, no es ahí que se equivocó, no, eso ya sería negligente. Y hay que también tener en cuenta que las entidades del sistema deben informar, ¿correcto?, de cumplimiento de esta disposición reglamentaria. Ahora, el reglamento, además, señala definiciones específicas que deben ser entendidas dentro del ámbito de esta forma de violencia, ¿bien? Precisa la norma conceptos específicos sobre lo que es víctima. Y víctima, de acuerdo a lo que establece el reglamento, ¿bien? Se considera como tales, se considera como víctima directa a la mujer durante todo su ciclo de vida, o integrante del grupo familiar que haya sufrido daño ocasionado por cualquier acción u omisión identificada como violencia, como lo habíamos visto en el texto único ordenado de esta ley 30.364. Se considera víctima indirecta a las niñas, niños y adolescentes que hayan estado presentes en el momento de cualquier acción u omisión identificada como violencia, o que hayan sufrido daños por haber intervenido para prestar asistencia a la víctima o por cualquier otra circunstancia en el concepto de violencia. ¿Ya? También señala otras formas de lo que se debe entender por víctima, ya que se considera como tales, como víctimas indirectas, ¿no es cierto?, a las niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, bien, dependientes de la víctima, hijos o hijas mayores de edad que cursen estudios y personas mayores de edad dependientes de la víctima. Además, teniendo en cuenta el caso de, en particular, a lo que son los o las integrantes del grupo familiar. Ahora, cuando hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, se debe entender que son las personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, origen étnico o por circunstancias sociales, económicas, culturales o lingüísticas, se encuentran con especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos. En este caso, se incluye de manera enunciativa la pertenencia a comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas u originarios, población afroperuana, a la migración, ¿bien?, el refugio, el desplazamiento, a la pobreza, a la identidad de género, a la orientación sexual, a la privación de la libertad y al estado de gestación o de discapacidad, entre otros. Cuando hablamos de violencia contra la mujer por su condición de tal, debe entenderse que es aquella acción o omisión identificada como violencia, que establece el artículo 5 o el artículo 8 de la ley, que se realiza en el contexto de violencia de género. Entendida esta, la violencia de género, como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y de libertades, bien, en igualdad a través de relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y de subordinación hacia las mujeres. Define también la norma qué cosa es violencia hacia un integrante del grupo familiar, entendiendo esta como la acción u omisión identificada como violencia y que
se realiza en el contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o de poder de parte de uno o una integrante del grupo familiar hacia otro. Cuando hablamos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, entiéndase que es toda conducta con connotación sexual realizada por cualquier persona aprovechando la condición de especial vulnerabilidad de las niñas, niños o adolescentes, ¿bien? O aprovechando su cargo o posición de poder sobre las mismas, afectando su indemnidad sexual, su integridad física o emocional, así como la libertad sexual de acuerdo a lo establecido en el Código Penal y en la jurisprudencia sobre la materia. ¿Ya? En este caso, cuando hablamos de violencia, no es necesario que medie violencia o amenaza para considerar que existe violencia sexual. El concepto de revictimización se entiende como el incremento del daño sufrido por la víctima como consecuencia de esas acciones u omisiones inadecuadas de parte de las entidades encargadas de la atención, protección, sanción y recuperación de la violencia, y en este caso las instituciones del sistema deberán adoptar las medidas adecuadas para erradicar la revictimización considerando la especial condición de la víctima. Cuando hablamos de violencia económica o patrimonial, además de lo que prescribe el artículo 8 mi literal D del artículo 8 de la ley 30.364, se entiende que también comprende el prohibir, limitar o condicionar el desarrollo profesional o laboral, restringiendo la autonomía económica. O sustraer los ingresos, así como impedir o prohibir su administración. También se comprende como violencia patrimonial el proveer en forma diminuta y fraccionada los recursos necesarios para el sustento familiar, así como el de condicionar el cumplimiento de la obligación de alimentos como medio de sometimiento, o el dañar, sustraer, destruir, deteriorar o retener los bienes destinados al alquiler, venta o instrumentos de trabajo, o dañar, sustraer, destruir, deteriorar o retener los bienes personales como ropa, celulares, tablets, computadoras, etc. Y en cuanto a lo que es la ficha de valoración de riesgo, esto sí es importante para efectos de procedimientos, es un instrumento que aplica la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial, cuya finalidad es detectar y medir los riesgos a los que está expuesta una víctima respecto a la persona denunciada. Su aplicación y valoración está orientada a otorgar medidas de protección con la finalidad de prevenir nuevos actos de violencia, entre ellos el tema del feminicidio. Y luego tenemos también este decreto legislativo. En este decreto legislativo, el decreto legislativo 1368, es un decreto legislativo que crea el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra mujeres o integrantes del grupo familiar. Este sistema es diferente del sistema nacional que regula la ley, el texto único ordenado de la ley. Este sistema nacional especializado de justicia es un sistema específico relacionado con la administración de justicia. ¿Ya? Este es un tema específico. Entonces, aquí este decreto legislativo 1368, bien, crea este sistema, estará referido a lo siguiente. Este decreto legislativo 1368 crea el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El sistema estará conformado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de la Mujer. ¿Correcto? Muy similar al sistema nacional. Pero señala esta norma que será competente estos miembros de conocer las medidas de protección y las medidas cautelares que se dicten dentro del marco de la ley 30.364.
así como de los procesos penales que se siguen por la comisión de los delitos de feminicidio, de lesiones, de violación sexual y de actos contra el pudor de menores. Esta norma señala también de que los integrantes de este sistema se comprometen, en base a la dación de la ley, a implementar situaciones específicas necesarias para una correcta aplicación de las normas para erradicar el tema de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. En tal sentido, bien, las acciones que deben realizar son las siguientes. El Poder Judicial debe disponer la creación de juzgados y salas especializadas en materia penal y de familia. El Ministerio Público debe crear fiscalías especializadas en materia penal y de familia y unidades de investigación forense equipadas con personal especializado, ya sea estos peritos, tener cámara Gesell, tener laboratorios, etc. En el caso de la Policía Nacional del Perú, se dispone que las comisarías y las divisiones especializadas cuenten con personal especializado para el cumplimiento de las funciones dentro del marco del sistema. En el caso del Ministerio de Justicia, deberán ellos capacitar y acreditar a los defensores públicos especializados en materia penal y de familia de competencia del sistema. Y en el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ellos deben articular con los integrantes del sistema la atención de las víctimas a través de los centros de emergencia de la mujer y hogares de refugio temporal y brindar la capacitación a sus integrantes, priorizando además la implementación de centros de emergencia de la mujer en comisarías con mayor incidencia de denuncias vinculadas a la competencia del sistema. Y finalmente, y con esto vamos a terminar, tenemos que en el Perú, como marco de las actividades que van a realizarse para erradicar estos problemas, las disposiciones que van a realizar de manera articulada tanto las instancias, que son la instancia nacional, regional, provinciales y distritales, deben orientar sus acciones dentro de esta política nacional de igualdad de género. Esta política nacional de igualdad de género ha sido dada mediante Decreto Supremo 008-2019, ¿bien?, que señala, entre otras cosas, objetivos principales y precisa 6 objetivos principales. ¿Bien? 6 objetivos principales sobre lo que es la política nacional de igualdad de género. Primer objetivo, el reducir la violencia hacia las mujeres. El segundo, el garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. El objetivo 3, a garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones. 4, garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres. 5, reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad de los ámbitos públicos y privados entre hombres y mujeres, y a reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en lo que es la población. Bien, entonces, estos son los 6 objetivos principales que tiene la Política Nacional de Igualdad de Género en nuestro país.